nombre es Patricia Laura Sobrado, soy naturópata. Hoy les voy a hablar del método ABT, alineamiento vertebral tibetano, el cual he creado hace casi unos 20 años más o menos. Además de naturópata, he estudiado un montón de técnicas relacionadas a la salud, a las terapias integrales, que son todos complementos y hacen a que las personas vayan más fácilmente hacia una salud integral. También soy artista plástica, hago mosaico, o sea, soy restauradora, me dedico a las dos cosas porque considero que el arte es una parte muy importante en nuestra vida y que ayuda también a lo que es el proceso de sanación. Por eso también empecé a estudiar y profundizar en los temas de arte terapia. Veo que hay grandes avances cuando la persona puede hacer un poquito de arte, aunque sea escribir, cantar, aunque no sepa cantar, lo que sea, dibujar, no hace falta saber, sino hacerlo. Entonces todo es un gran complemento de una sanación integral de la persona. En el 2003, cuando aprendí las técnicas bases, o sea, las maniobras, que siempre aclaro, no es quiropraxia, son maniobras constantes y profundas. No tiene nada que ver con la quiropraxia, son muy precisas, trabajamos sí, con el codo, con las manos, con estiramientos, colocando las vértebras en su posición. Ahora vamos a explayarnos un poquito en eso, pero no es quiropraxia. Este método lo desarrollé más o menos en el 2003, agregándole algunas técnicas que me parecía que eran muy complementarias y muy necesarias en las personas, y creé este método de ABT, alineamiento vertebral tibetano. ¿Por qué tibetano? Porque se descubrió en antiguos manuscritos tibetanos estas maniobras vertebrales, y además tenemos que considerar que los tibetanos en su medicina decían y dicen que el inicio siempre está en la columna, el inicio de los males, de los malestares, de las enfermedades, porque allí está el canal central donde corre la médula y sale el sistema nervioso periférico a inervar el resto del cuerpo. Si hay una compresión, algo que está mal allí, entonces va a derivar en lo que sería una enfermedad. Pero principalmente, dicen los tibetanos, está todo en los pensamientos. El veneno que enferma, que nos tuerce, que nos comprime el sistema nervioso, es el pensamiento negativo. Y entonces, desde allí empezamos a ver cuántas cosas podemos integrar con esto, no solo hacer maniobras, que sería como una mecánica automotriz, sino que hacer maniobras y además utilizar otras cosas como para ir ayudando a que la persona realmente vaya hacia una sanación verdadera. El ABT, o sea, el alineamiento vertebral tibetano, integra lo que es el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque esto abarca varias áreas transdisciplinarias, digamos, que están actuando todas a la vez en pos de lo que es la salud de la persona. La perfecta arquitectura del cuerpo humano y sin mecánica newtoniana cartesiana es esa parte que les dije recién como que fuera solo mecánica automotriz. Pero tenemos otras partes, la anatomía sutil que nos muestra los cuerpos de energía, los canales o nadis, los chakras. O sea, todo esto está interactuando a la vez y además interactuando con lo que es el resto del mundo. O sea, el microuniverso, que es el ser humano con todas sus partes, no solo carne y hueso, sino todas las partes energéticas que nombramos recién, y está constantemente en un ida y vuelta con el macrouniverso, que sería lo que es el resto del universo de cada ser humano. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no es una persona que viene a nosotros con una vértebra que está desacomodada, sino que es una persona que vivió determinadas cosas, conflictos, temas en la vida, que hicieron que pensara y sintiera de determinada manera. Entonces ahí su posición física, sus golpes también pueden ser, o sea, cualquier cosa viene causada por algo anterior hasta que después llega a lo físico. Eso lo tenemos que considerar
siempre. Sea la que sea la terapia que usemos, bueno, primero están la mente, los pensamientos, las emociones, y después cuaja en la parte física. Tenemos todo este electromagnetismo y el sistema biocristalino. El sistema biocristalino son como puentes magnéticos por donde fluye la información del microuniverso, como dijimos recién, al resto del mundo, que es el macrouniverso. Entre los canales sutiles, los chakras y la sangre y la electricidad del sistema nervioso, se crean como una especie de puentes magnéticos por donde fluye la información, porque todo acá es un tema de información. ¿Qué vas a hacer? Le dice el cerebro al hígado, ¿cómo te vas a comportar? Bueno, es toda información, en base también a nuestras vivencias. Por eso hago mucho hincapié en las vivencias, sentimientos y pensamientos de las personas. Y eso se transmite de un lado a otro, dentro de lo que es el sistema biocristalino, físico y etérico, y se transmite afuera del ser humano y adentro. Es todo un flujo de información. El flujo energético se corta en los lugares relacionados con el conflicto. De esta manera se instala la enfermedad en el cuerpo físico. Esto nos habla mucho de lo que nos está hablando actualmente la biodecodificación, que tiene que relacionamos un conflicto con la enfermedad. No se puede separar. No hay un hígado enfermo, hay un ser humano que está en una situación, no me gusta decirle enfermo, está en una situación conflictiva, negativa, que él está dañando su salud. Y que se ha instalado esa situación en el cuerpo físico, de una manera u otra se ha instalado. Vamos a ir específicamente a la parte física, que todos ya conocen, como es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y les digo acá, por vía refleja del sistema nervioso de la columna vertebral, el cual rige las funciones orgánicas, es que cuando hay disfunciones de dicha vía por causa de movimientos vertebrales y compresiones medulares y o radiculares, no solo radiculares, sino que también en el recorrido del nervio también pueden haber compresiones, porque puede haber contracturas musculares, por ejemplo. Se producen enfermedades por debilitamiento de los órganos inervados. Al combinarse lo anterior con factores ambientales y psicoemocionales, es que la dolencia se instala en el cuerpo. Primero están esos factores psicoemocionales, ¿no? Y así va llegando al cuerpo físico, pero el cuerpo físico es el último plano de manifestación. Primero hay otros planos, como dijimos antes, y el cuerpo físico el último plano. El arco reflejo. Para los médicos de la antigüedad, las enfermedades tenían origen en la médula espinal, origen medular, reflejo sedante o excitante, como habíamos dicho recién, que decían los tibetanos, que todo origen está en los venenos mentales y en la columna y su sistema simpático y parasimpático. Acá vemos las metámeras, o sea, ¿qué pasa? Nosotros podemos ir a una... me duele el dedo gordo de la mano derecha, y bueno, buscamos la metámera y vamos a llegar a la vértebra relacionada, o sea, donde está el segmento medular relacionado con el dedo gordo. Entonces, cuando alguien viene con un síntoma, nosotros siempre vamos a ir al origen. Después vemos el tema psicoemocional, vamos a hablar de lo físico. En este sentido, siempre vamos a ir hacia lo que sería el origen, o sea, cuál es la raíz nerviosa, cuál es la vértebra que puede estar pinzando. O sea, vamos directamente allí. Mucha gente ha venido con temas de túnel carpiano, tendinitis, codo de tenista incluso, que trabajando el sector relacionado, ¿sí? En este caso estaría entre las C4 y C7 más o menos, y primera dorsal. Esos son los trabajos que yo hago fundamentalmente cuando hay problemas así en los brazos y en las manos. Se trabaja, se destraba todo eso. Se hace también un trabajo a lo largo del brazo para ir aflojando, porque muchas veces encontramos a lo largo otras contracturas, y se han salvado cirugías de túnel carpiano que no son necesarias, por ejemplo, ¿no? Y otras más, o sea, dolores, hormigueos en las manos,
dolores de cabeza, o sea, todo lo que vamos buscando desde el síntoma, vamos hacia la columna. Y ahí vamos a encontrar lo que sería el origen. ¿Cuáles son las indicaciones de todas estas cosas? Síntomas y signos de aviso. Como les decía recién, ¿cuál es el síntoma? No vamos a ir solamente al síntoma, aunque la gente viene por el síntoma, pero vamos a trabajar profundamente hacia el origen. Síntomas y signos de aviso: dolores de cabeza, dolores de espalda u otras zonas, zumbidos de oídos, mareos, adormecimientos o dolores en brazos, manos, piernas, pies, eritemas, papilomas que aparecen en alguna zona, ciático, o sea, un montón de cosas que ya conocemos, que estoy hablando de acá de síntomas generales, ¿no? Y las patologías más frecuentes relacionadas, que también vienen muchos, algunos vienen y me dicen, no, nunca me hice una radiografía, pero me duele acá. Y bueno, si vamos a buscar desde el síntoma al origen, muchas veces, la mayoría de las veces, se desaparece el síntoma. O sea, podemos tratar, a mí me gusta ver radiografías o resonancias por ver algo mucho más específico, pero hay gente que no quiere hacerse estudios y sin embargo todo funciona igual porque descomprimimos, seguimos la línea, digamos, hacemos la palpación, y como vamos a ver un poquito más adelante, y ahí vamos a ir descomprimiendo y así el nervio recupera la función y por ende el órgano asociado o la parte asociada va a recuperar su función y se va a eliminar el síntoma. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esto? Cuidados con el embarazo. No es que no se pueda hacer en el embarazo, sino que no tocamos la zona sacrolumbar. Podemos ir desde otra manera, hacer otras cosas, otras maniobras, pero no movilizamos esa zona. Después del cuarto, quinto mes de embarazo se puede ir progresivamente un poquito trabajando más, pero con cosas muy suaves y no las mismas maniobras que usamos siempre. Y tenemos observaciones en osteoporosis. En realidad tiene que ser una osteoporosis tan avanzada que sería imposible hacer cualquier cosa. Con una osteoporosis levis no habría problema. Las hernias de discos, porque hay que saber muy bien qué parte, cómo está pinzando, de qué lado, para dónde está pinzando, está apretando, digamos, entre dos vértebras ese disco. Y si es una protrusión o una hernia, eso hay que tenerlo muy claro, porque una protrusión es mucho más fácil de volver a la salud que una hernia. Tenemos que aplicar más cosas y bueno, la gente tiene que ser más consciente también de un montón de cosas que siempre les digo en la consulta. Tumores, ahí con los tumores puede ayudar, obviamente si hay un tumor en la espalda o en la columna no lo vamos a tocar, sino que vamos a trabajar la columna, si no hay ningún tumor en la misma columna, vamos a trabajarla de tal manera que podamos restituir todo lo que es el mejor funcionamiento de información, o sea que va a ayudar mucho en temas de cáncer, de tumores, de lo que sea relacionado con estos tumores. Va a ayudar mucho porque al restituir la información, como decíamos, entonces va a ayudarnos a que se vaya eliminando la enfermedad. Fracturas, obviamente no podemos hacer una intervención hasta más de 3 meses, igual que las cirugías, más de 3 meses, cuando el médico ya le dé el alta como para hacer ejercicio físico o deporte. Entonces, cuando la persona ya está habilitada para hacer esto, ahí sí podemos hacer las maniobras vertebrales. Quiero aclarar que en niños también se puede, yo lo he hecho, pero muchísimo más despacio, hay que tener mucho cuidado ahí, porque son muy blanditos. Entonces hay que ir con mucho cuidado y mucho menor tiempo, y obviamente mucho menor fuerza, pero hasta en bebés se puede hacer. Bueno, ¿cómo son las palpaciones para llegar a las maniobras? Nosotros vemos, primero que vamos a ir a los talones, la persona está boca abajo en la camilla si ven tiene como un agujero en U para que la cabeza pueda colgar. Yo no los hago colgar de entrada porque estar mucho rato, una sesión dura media hora, entre todo, por lo menos lo que yo hago. Entonces, es muy incómodo tener media hora la cabeza colgando para abajo, o más. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos boca abajo, la cabeza obviamente va de costado en la camilla, ¿sí? O si quieren para la primera palpación lo pueden poner, no sé, segundos,
para alinear todo, desde la nuca hasta los talones, y ver acá si los talones no están a la par, ¿sí? Como en el caso de esta imagen. Entonces quiere decir que ahí, si está todo en eje, pero los talones no están a la par y la persona no tiene una pierna más corta que la otra, hay algo que estaría mal en el eje de la columna, con la cadera y con todo. Podemos hacerle unas puntitas en las apófisis espinosas, como ven acá. Cuando ya se tiene práctica ya no hace falta porque ya se lee con los dedos, como vemos en la foto de abajo de la camilla. Podemos palparlo y sentir, aparte de si tenemos radiografías o resonancias mejor. Y también podemos marcar los ejes de la cadera, donde está el ilíaco de un lado y del otro. Entonces ahí vemos una generalidad que vamos a ir tratando en la espalda y columna de la persona. Estos son los protocolos de maniobras básicos, digamos, que es, primero hacemos un poco de masaje, 5 minutos, 10 minutos, como para aflojar toda la espalda. Entonces, aflojamos la espalda, hacemos rotaciones de brazos, de piernas, todo para que la persona quede floja en la camilla. Después hacemos la palpación y hacemos un poquito más fuerte que en la palpación anterior para ir también aflojando paravertebrales y viendo más profundo, como la persona va a estar más relajada, ya ahí vemos más profundo qué está pasando en esa columna. Hacemos las maniobras en hombros, brazos, como pueden ver. Después descomprimimos en la parte dorsal con maniobras de descompresión, siempre coordinando con la respiración de la persona, tiene que ser muy preciso, y maniobras de descompresión de lo que sería la zona sacroilíaca, digamos, vamos a ir descomprimiendo también con determinadas maniobras. Eso alivia muchísimo, muchísimo, porque como todos estamos siempre un tiempo sentados y muchos no hacen ningún tipo de ejercicio, entonces esta maniobra de descompresión sacroilíaca realmente es muy aliviante, es muy bueno. Vemos que las maniobras son constantes y profundas, o sea, apoyamos, ubicamos exactamente donde tiene que estar, si está rotada la vértebra, ¿sí? Para un lado o para otro, eso ya lo vemos tanto en la palpación y en la radiografía, en las imágenes, pero sobre todo en la palpación nos vamos a dar cuenta realmente cómo está rotada, si hay listesis, si hay rotación, o sea, ahí vamos viendo y vamos a apoyar de determinada manera nuestro codo como para llevarla al lugar. Se hace con mucha precisión, se comprime allí ese lugar como para que la vértebra vuelva a su lugar, ¿sí? Y se espera unos segundos y se afloja. Se puede repetir cada maniobra un par de veces si fuera necesario. Entonces nosotros trabajamos toda la columna. La gente viene por cervicales, pero cervicales también va a tener pongamos que viene por cervicales, ¿no? Pero va a tener una compensación, por lo general, en la zona lumbar, y viceversa, o sea, no importa si viene porque le duele el cuello, vamos a tratar toda la columna del coxis a la nuca, todo, porque va a haber compensaciones a lo largo de la columna, de la misma manera que cuando hay una escoliosis o lo que sea de desviaciones, hay compensaciones. Entonces, nunca voy solamente a la parte que me dicen que les duele, sino que reviso todo y trato toda la columna. Y ahí encuentro otras cositas que suele pasar porque la gente tiene tan focalizada, viene por cervical, está tan focalizado que le duele el cuello, que de pronto se olvida que también tiene otros dolores. Entonces siempre tratamos toda la columna. La idea es poner en eje la columna, porque la columna es el eje de nuestro edificio, digamos. Entonces tiene que estar bien toda completa. Bueno, acá les vuelvo a repetir que no es quiropraxia, sino que estas maniobras que ustedes ven, que a algunos les puede parecer a quiropraxia, son maniobras que más bien vamos haciendo estiramientos para ir acomodando. Estos estiramientos se hacen de determinada manera con la persona para que podamos llevar las vértebras a su lugar.
no son movimientos bruscos, quizás el brusco pueda ser un poquito de la cabeza, pero ni siquiera, porque con la toalla llevamos y hacemos una leve presión, pero no un clac, clac fuerte, no. Esto es respetando los límites de cada persona. Entonces, estas maniobras no son quiroprácticas, sino que son constantes y profundas. Bueno, acá tienen un ejemplo de los tantos que he tenido, de una escoliosis idiopática juvenil, vino cuando tenía 17, 18 años, acá a los 19 años, durante 2 años ven cómo se fue tratando, que estaba bastante diferente de un lado a otro, y después, en la segunda foto, vemos cómo se fue haciendo las curvaturas normales del cuerpo. Y bueno, y ella estaba ya para cirugía. Hoy tiene 30 años, o 31 años más o menos, ha pasado unos años, bueno, siempre venía una vez por mes, porque a veces cuando hay algo así medio grave para evitar cirugías, vamos a un mantenimiento de una vez por mes. Entonces, y ella está bien, no tuvo que hacerse la cirugía, o sea, viene a hacer ajustes, digamos, pero no tuvo que hacerse una cirugía de escoliosis, que ya saben lo tremendo que es esa cirugía, ¿no? Bueno, el tratamiento dura más o menos, es muy difícil de decir, la gente pregunta, ¿y cuántas sesiones son? Y no sé, cuando veo tu cuerpo, vemos cómo reacciona, cada uno reacciona diferente a los cuerpos de uno, ¿sí? De cada persona, entonces tenemos que respetar esos tiempos, esos espacios, tenemos que respetar muchas cosas de la persona, que la persona pueda tener una confianza. Hay gente que no le gusta que le haga la maniobra del cuello, de destrabar cervicales, y bueno, entonces yo lo voy llevando hasta que todos entran en confianza y me la dejan hacer. No hay ninguno que no me haya dejado. Pero es un tema de que la persona tenga confianza en uno mismo a través de lo que le vamos diciendo, haciendo, viendo cómo se va sintiendo mejor, ¿no? ¿Qué sugerencias tenemos? Después, algunas personas en 2, 3 sesiones están bárbaras, otras, ya les digo, como esta chica viene una vez por mes. Por lo general, las sesiones son cada 15 días al principio. Un mes, 2 meses quincenales, y ahí vamos evaluando el progreso que va teniendo la persona. Y ahí a veces le digo, mirá, vení una vez por mes, vení una vez cada 2 meses, o vení cuando sientas necesidad de venir, porque a veces hay un desacomodo vertebral porque se resbaló, por una caída, por lo que sea, y se arregla. Y al arreglarse, listo, la persona sigue con su vida y vendrá cada tanto para hacer algún ajuste, porque un ajuste siempre es agradable y es bueno hacerlo. ¿Qué sugerencias después de la consulta, después de aplicar el alineamiento vertebral, la praxis? Lo ideal sería descansar enseguida, porque hay un efecto vagotónico, da mucho sueño cuando acomodamos la columna. Entonces, sería como ideal, pero bueno, no todos pueden, porque algunos tienen que seguir su vida, tienen que ir a otros lados, y los que vienen de tardecita son bárbaros, porque son los que realmente pueden ir a descansar, cuando ya no tienen que ir a trabajar ni a ninguna obligación. Pero sí da sueño. Entonces salen todos con una carita de dormidos. Entonces vemos como eso también empieza a hacer efecto desde el momento que termina la sesión. Tenemos que observar y respetar los procesos hacia la salud. Las primeras 48 horas después de la sesión es como que el cuerpo lo entiende, me pasó una locomotora por arriba, aunque no son maniobras bruscas, pero son fuertes. Digamos que para mover una vértebra hay que hacer fuerza, ¿no? Entonces, y duele un poco a veces no, a veces duele, pero dicen, sí, seguí porque es un dolor lindo. Claro, el dolor lindo parece porque es como que es aliviante. Pero esas 48 horas luego de la sesión, el cuerpo, sobre todo en las primeras, cuando nunca hizo este tipo de terapia, ¿qué pasa? El cuerpo no sabe qué pasó. Entonces, le decimos a la persona, no vayas a hacer gimnasia, tranquilo, ¿viste? Tómate 2 días tranquilo, aunque tengas que ir a trabajar, pero tranquilo.
después son 5 y 5 días más. O sea, después de esas 48 horas, hay 5 días que el cuerpo dice, ah, esto estuvo bueno, me hace bien, ¿sí? Y después otros 5 días más, donde ya se empieza a instalar lo nuevo, lo que hemos realizado. Por eso son cada 15 días. Hay que darle ese espacio, más o menos 10, 15 días, ese espacio al cuerpo para que se vaya rearmando. Realizar las correcciones posturales y ejercicios sencillos recomendados. Obviamente que una de las cosas que le preguntamos en la anamnesis a la persona es cómo es tu vida laboral, cómo es tu vida en tu casa, qué haces, cómo dormís, cómo es el colchón y la almohada. Preguntamos todo, ¿sí? Y les vamos a dar las recomendaciones. Escribí un libro, Cuidar la columna, sanar el cuerpo, que es especialmente para los pacientes, ¿no? ¿Y qué es este libro? Hay un montón de cosas, de datos y ejercicios fáciles, porque la gente no quiere algo complicado. Yo les doy 2, 3 minutos de ejercicio nomás, como estiramientos, levantarse y caminar un poco cada 2 horas, estar mucho sentado, o sea, cosas simples, y hacer las correcciones. O sea, no podemos pretender que se vayan nuestras dolencias y seguimos manteniendo una mala postura. Entonces, para poder ir hacia una salud real, tenemos que cambiar las posturas físicas y emocionales y mentales, pero hablemos de lo físico. Y a veces se necesita calor local, si fuera necesario, ¿no? O sea, esto es muy general, va a depender mucho de lo que es la necesidad de la persona, la vida de la persona y cómo podemos llegarle. Porque hay veces que si están en una empresa trabajando, en una oficina, y no tienen una silla ergonómica, bueno, lo único que hay que hacer es ir uno y comprársela, porque a veces las empresas no tratan bien a los empleados. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que ayudar a la persona para que pueda reacomodar su vida diaria. También el cocinar, el colgar, yo les digo todos los datos de cómo lo tienen que realizar, las cosas sencillas de lo que es la diaria, ¿no? No repetir las posturas que son nefastas para el cuerpo. Bueno, lo que no tenemos que hacer después de la consulta, de recibir el alineamiento, es evitar el estrés, cosa a veces medio difícil, bueno, pero al ser conscientes quizás sea un poquito más fácil de manejar el estrés. Evitar esfuerzos físicos y psíquicos, o sea, obviamente que no nos vamos a poner al día siguiente a levantar cajas y hacer, es preferible que no vengan a hacerse alineamiento vertebral si al día siguiente van a tener que mover cajas y cosas así. Entonces, un par de días mantenerse sin esfuerzos físicos y en lo posible psíquicos, pero eso es relativo. No exponerse a cambios climáticos, corrientes de aire. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo siempre que mi abuela decía, no te sientes así, que adelante de la puerta que va a venir un aire y te va a hacer mal. No estaban errados, porque es un campo, digamos, en donde se puede realizar un estrés. O sea, si yo estoy sentada, estoy mal sentada, tengo algún conflicto, algo pasa en mi cuerpo y viene un aire, el cuerpo se va a defender de ese aire, aunque sea inconscientemente por lo general. Entonces va a profundizar todo lo que sería esta dolencia que estoy teniendo o que está empezando a aparecer. Entonces, ese es el tema de los cambios climáticos, ¿no? Como decía la abuela. Bueno, esta es una repertorización que hizo un alumno que es doctor en kinesiología, el doctor Orlando Bay, y fueron tratados, como pueden leer, y en este cuadro él anotó la edad, que eso también es importante, si es femenino, si es un hombre, son distintas contexturas, ¿no? El número de sesiones, cómo era el dolor, porque el dolor a medida que avanzan las sesiones, en la segunda, ya a partir de la segunda sesión ya no es lo mismo, ya no duele tanto como la primera, que el cuerpo estaba, a ver qué me va a pasar. Es más bien un tema de, ay, a ver, pero en realidad después ya el cuerpo se entrega solo, ¿no? Consciente e inconscientemente. Entonces después empieza a bajar ese dolor, como les explicaba y como dice acá en la tabla. Y después, obviamente,
que baja también el dolor por el cual vinieron a consultar. Se empieza a arreglar todo, ¿sí? Y después ya empieza a normalizarse hacia la salud. Hay veces que es inevitable, hay gente que ha venido a mí por cirugías de columna en general, no solo como la escoliosis que les hablé antes, sino por hernias de disco, que no quieren hacerse la cirugía, entonces ya vienen como un mantenimiento. Y esto, si es imprescindible porque el disco realmente está destruido, y bueno, lo que va a hacer es de pronto llevar la cirugía en el tiempo más allá, ¿no? Que no sea tan pronto. Entonces, y vamos aflojando y bueno. Y hay gente que la va llevando así, que no se quiere hacer cirugía y bueno, viene una vez por mes, una vez cada 2 meses, depende cómo sea, y ahí vamos llevando, tratando de salir de lo que es el tema de cirugía. Pero no hay que ser necios, porque si realmente es necesaria una cirugía, si hay una estenosis del canal medular que está apretando, no hay cómo arreglarlo, esto es con cirugía. O sea, hay ciertas cosas que son inevitables que vayan a cirugía, pero muchas que a veces mandan a cirugía son totalmente evitables. Había una chica que le habían hecho una cirugía porque se había caído de un trapecio y le habían hecho una cirugía en cervicales y vino a mí porque le dolía mucho y le querían hacer otra cirugía más y ella no quería de ninguna manera. Bueno, vino unas sesiones y se empezó a sentir cada vez mejor, se ve que había algo que estaba trabando allí o alguna vértebra que estaba comprimiendo la raíz nerviosa, esto fue hace unos cuantos años, y bueno, quedó bien, no solo quedó bien, sino que siguió haciendo trapecio sin ningún tipo de problema, Entonces, hay muchas cosas con las cuales realmente podemos ayudar a las personas. Bueno, esto es una repertorización que hice en la evolución, acortamiento de bíceps y pierna, presenta una diferencia entre 2 centímetros y 3 centímetros, son algunos casos, muchos casos que hay una diferencia entre los pies que podemos notar en los tobillos, en los talones, y se van equiparando. Yo uso también el par biomagnético del Dr. Gois, y cuando le pongo el par Gois, realmente me ayuda mucho con esto del acortamiento de la pierna. Me ayuda a que sea más estable. Cuando acomodamos, que ese acomodo sea más estable y perdure en el tiempo. Entonces, bueno, hay diferentes reacciones con las personas y realmente muy buena solución agregarle los imanes con el par Gois. Bueno, también le pongo otros imanes después de las maniobras, le pongo otros imanes a lo largo de la columna según las dolencias que tengan. Y como les decía que es un método que integra diferentes cosas, también yo sugiero desintoxicaciones del organismo. Los filtros del cuerpo y su limpieza, intestino, hígado, riñones, piel y pulmones, son los filtros que tenemos, y como todo filtro tenemos que tenerlos limpios. Es como un aire acondicionado, como el filtro de la bomba, el filtro de la pileta, de la piscina. Tiene que estar limpio, si no, si se tapa y después no fluye y vamos hacia una enfermedad segura de contaminación. Cada uno, obviamente, yo uso hierbas medicinales, determinadas limpiezas, bueno, pero cada uno según lo que haga, porque la idea es que tuve muchos alumnos que integraron, tanto médicos como terapeutas, naturópatas, integraron sus terapias con esto. Algunos acupunturistas también integraron la acupuntura con el alineamiento vertebral tibetano. Entonces no es algo que queda solamente en hacer unas maniobras, es dinámico, tenemos que integrar, hacer una medicina integrativa, ver lo mejor para la persona, ¿sí? Y ver qué le sirve a esa persona. Capaz que a otro no le sirve lo mismo, ¿sí? Pero ver qué le sirve. Siempre el eje que uso es el ABT, el alineamiento vertebral tibetano. Pero ¿qué más puedo añadir a todo esto?
¿sí? Porque como decía el doctor Escardó, de Argentina, hace 1000 años, la única medicina que sirve es la que cura. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la medicina que le sirve a la persona que viene a consultarnos. Es muy importante eso, esa empatía, ¿sí? Ese feedback que hay. Bueno, hoy a caminata, yoga o otra actividad que mueva el cuerpo, ni siquiera hace falta hacer 1 hora por día, con 15 minutos diarios, 10 minutos, que hagamos algo, ¿sí? Que mueva todo el cuerpo, está bueno. También los ejercicios que doy son personalizados. No todos les doy los mismos ejercicios porque no es lo mismo tener una hiperlordosis lumbar que una rectificación lumbar, en cuanto a lo que es el ejercicio, ¿no? Entonces, es bien personalizada, como tiene que ser, es una persona, no un síntoma. Bueno, los pediluvios son lindos porque realmente aflojan mucho de noche, simplemente con agua y sal o con agua y aceite esencial de eucalipto, nos deja bien lindos para tener un maravilloso descanso. Lavaje colónico ya no es tan lindo, pero es muy bueno hacerlo, que se tiene que hacer en lugares especializados para el lavaje colónico. La limpieza hepática, la limpieza renal, bueno, todas las limpiezas de estos filtros, como les decía. El ocio creativo, como les dije al principio en cuanto al arte, el ocio creativo es súper importante. No podemos vivir para trabajar como burros y después dormir, comer y dormir, listo, se terminó la vida. No, hay que tener un espacio para nosotros, un espacio personal, un espacio único. Y esto no quiere decir que no nos guste estar con otros o que no queramos compartir. No, necesitamos, aunque sea un rato, de un espacio con nosotros mismos. Yo conmigo misma. Si yo no puedo estar conmigo misma, no puedo estar con nadie realmente. ¿Sí? Primero tengo que aprender a estar sola y tranquila conmigo misma. Y parte de eso es el ocio creativo. Siempre vamos a encontrar algo que nos guste. Algo, no importa si es dentro de las artes, dentro de andar en bicicleta, caminar, abrazarnos a un árbol, lo que sea, ¿sí? Pero siempre hay algo que nos va a gustar hacer. El buen descanso es fundamental porque es donde se recuperan un montón de cosas en esas 8 horas de sueño, cuando es el sueño sin ensueños, o sea, el sueño más profundo, donde no soñamos, es una reconexión muy espiritual, digamos, es una reconexión con nuestro ser real que se produce en ese momento donde hemos abandonado el cuerpo, la mente, las emociones, todo, y solo queda la relación de yo con mi ser superior, digamos, por decirlo muy sintéticamente. Pero más o menos es eso. Por eso es tan importante el sueño, el buen descanso, el dormir. ¿Ah? El par biomagnético, los que les decía, me ayuda mucho con esto, y a veces también alternamos alineamiento vertebral con par biomagnético, o cada tanto hacemos par biomagnético. La biodecodificación para mí es fundamental, porque ahí vemos cuál es el origen del conflicto. Hay mucha gente, como me dijo hace mucho una persona, me dijo, vos arreglame la columna, no me psicoanalices. Bueno, yo no te psicoanalizo porque no soy psicóloga ni psicoanalista, pero sí la enfermedad tiene un origen psicoemocional y que está basado en algún conflicto, algún tema que hemos vivido, no solamente nosotros, sino también generaciones para arriba. Así que fíjate lo importante que es saber, porque a veces con solo darnos cuenta cuál fue el conflicto que derivó en el síntoma de hoy, muchas veces, tac, hacemos como un insight, se nos prende la lamparita y allí es como que nos damos cuenta y empieza a eliminarse la enfermedad. Eso está comprobado desde la biodecodificación desde hace muchos años. Y bueno, y ahí les puse reír todos los días, porque siempre la risa es sanadora. Entonces, y siempre digo, no vean noticieros, total igual se enteran de las cosas. Entonces, la risa es tan sanadora que ¿para qué vamos a estar mal? Y bueno, veamos, no quiere decir que no se enteren de las cosas del mundo, yo les digo, igual se van a enterar, o si hay algo que les interesa, preguntan, pero bueno, siempre nos enteramos de los males del planeta. Pero vamos a darle más espacio a las cosas buenas, las noticias buenas, el reírnos, leer lo que nos guste,
alguna película que nos guste, algo que nos mueva y ver de qué podemos reírnos, o sea, de nosotros mismos tenemos que reírnos. O sea, todos los días hay que reírse, y aunque sean un poco forzaditos, si estamos solos, a carcajadas, porque eso también es muy liberador. El llanto también es liberador, ¿eh? Son cosas que salen para afuera y logramos que liberen un montón de cosas. Bueno, esto da para hacer mucho más, lo he ido enseñando acá en Uruguay, por supuesto, en Argentina, en Ecuador, en México, con gente muy interesada en que esto sea algo más allá de acomodar una vértebra, ¿no? Entonces, la idea sí es poder trabajar integralmente. La columna es un eje, el eje de la columna de nuestro edificio, como las columnas de los edificios, ¿sí? Entonces vamos a mantenerla bien, vamos a mantenerla libre de compresiones, libre de contracturas en los músculos de la espalda, lo más libre que podamos para que eso fluya la información y que a los sectores que inerve, a los órganos que inerve, o sea, que fluya bien la información porque eso es salud. Una buena información es una buena salud. Y darnos cuenta de las cosas, darnos cuenta que la vida no es tan grave, que vamos a tomarla no sin importancia, sino no cargar tanto, porque cargar nos arruina la columna, todas las cargas mentales, emocionales, las culpas, hay que deshacerse de las culpas, ¿sí? Si uno hizo algo mal, lo arregla, no se siente culpable, no, hicimos algo mal, lo arreglamos, o vemos de cómo podemos arreglarlo, pero no cargar, porque todo eso está como una mochila pesada en nuestra espalda. Así que bueno, les agradezco mucho todo y quizás nos veamos en algún momento. Muchas gracias.